Televisa presenta. Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos de forma breve y rápida de las generalidades y las propiedades que caracterizan al lenguaje de programación SQL. El lenguaje de programación SQL es uno muy particular. No se parece mucho a lo que vendría a ser lo que conocemos comúnmente, como lo es Java, como lo es Python, como lo es C, debido a que SQL es un lenguaje de dominio específico. Esto quiere decir que es un lenguaje que está su función es muy específica para una sola cosa, que en este caso SQL se usa especialmente para sistemas de gestión de base de datos. Pero primero, ¿qué es una base de datos? Una base de datos básicamente es un conjunto de datos relacionados entre sí. Esa es la forma más fácil de definir una base de datos. Por poner un ejemplo, nosotros tenemos una biblioteca. En esta biblioteca nosotros tenemos libros, tenemos a nuestros empleados y tenemos a la gente que va y consume la biblioteca, a la gente que renta libros. Entonces, cada libro tiene su lista de propiedades, sus cualidades, que los identifican, como lo son el nombre, el número de serie, el género al que pertenece, en qué sección está ubicado, el autor, etcétera, etcétera. Así como también el empleado tiene su nombre, su número de empleado, número de caja, por ejemplo, y el cliente tiene su ID dentro de la biblioteca para rentar libros, tiene su nombre, tiene cuál fue el último libro que sacó, etcétera, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, algunos de los datos dentro de cada una de las especificaciones de cada uno de estos elementos a veces se repite, tienen una relación entre ellos. Por ejemplo, el último libro que sacó una persona puede ser el nombre de algún libro que tenemos dentro de la biblioteca. Entonces ahí tenemos una relación del libro con la persona. Asimismo, la última persona que atendió a un empleado pues se relaciona con el nombre de algún cliente, y ahí tenemos una relación empleado-cliente. Esto es de forma muy sencilla una pequeña base de datos. Ya pasando a lo que es un punto informático, una base de datos se acomoda con tablas. Las tablas son arreglos de filas y columnas, muy parecido a lo que es Excel, donde las columnas vienen a ser la propiedad o el elemento, una característica del objeto, y una fila viene a ser un registro. Tipo, pues cada fila es un nuevo libro, por ejemplo. La fila 1 es el libro Los Juegos del Hambre, la fila 2 es la Metamorfosis, y pues la columna 1 es el nombre del libro, la columna 2 es el autor, la columna 3 es la sección, la columna 4 es el ID del libro, y así sucesivamente. Entonces, ahora que ya sabemos medianamente bien lo que es una base de datos, podemos entrar más a profundidad con los que son los sistemas gestores de base de datos y SQL. Como mencioné al principio del video, SQL es un lenguaje que se usa específicamente no específicamente, pero sí principalmente en los gestores de base de datos. Estos gestores de base de datos son softwares que permiten la generación de bases de datos, así como su acomodo, generación de relaciones, jerarquización de las relaciones, etcétera, etcétera. Básicamente son softwares especializados en el manejo de base de datos, tanto para acomodar, buscar y eliminar datos dentro de ellas. Algunos de los más populares que se conocen son MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle y PostgreSQL. Entonces, dentro de cada uno de estos sistemas, de estos gestores de base de datos, obviamente hay matices entre ellos, pero todos comparten la particularidad de que el lenguaje a usar dentro de ellos es SQL. Entonces, SQL tiene una particularidad muy importante, y es que es un lenguaje declarativo de alto nivel o de no procedimiento. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros realmente cuando programamos en C, en Java, en Python, cuando queremos hacer acciones muy específicas, generalmente tenemos que escribir bastante código. En cambio, dentro de lo que es SQL no es el caso. Tiene acciones muy específicas, muy definidas para lo que son, por lo
que realmente una sentencia dentro de SQL equivale a un programa o varios programas enteros de lenguajes de orden menor de gestión de datos. Entonces, por así decirlo, un solo comando de SQL es el concentrado de varios o un programa de lenguajes de orden menor. Esto hace que SQL de hecho sea un lenguaje medianamente amigable con su sintaxis, ya que es bastante sencilla, es corta, debido a que se basa en palabras claves en inglés como insert, connect, etcétera, etcétera. Y eso lo hace de hecho bastante intuitivo a la hora de programar dentro de él las relaciones de las bases de datos. Ahora, algunas características más técnicas que tiene es que SQL proporciona comandos, como mencioné al principio, para crear esquemas de relación, borrado de relaciones entre las tablas y modificar la jerarquía de las relaciones. Aparte de eso, SQL tiene un background muy algebraico y de cálculo relacional, que es de hecho de donde se origina este lenguaje. Ese es su motor base. Aparte, SQL también incluye comandos para especificar las restricciones de integridad que deben cumplir los datos almacenados. Esto principalmente para la seguridad del usuario, de que no aparezcan algún tipo de dato obsceno, algún tipo de dato que pueda dañar la integridad. Aparte, algo muy padre de SQL es que es un lenguaje incorporado dinámico. Esto quiere decir que se puede incorporar instrucciones de SQL en otros lenguajes de programación que no sean este mismo. Esto quiere decir que podemos usar comandos de SQL en C++, en C, en Java, en PHP, en COBOL, en Pascal, en Fortran, etcétera, etcétera, haciendo que sea aún más versátil. SQL, a diferencia de otros lenguajes, realmente no tiene muchos tipos de datos. Tiene los básicos, los que necesitamos. Tiene varchar para cadenas de caracteres, tiene int para números enteros y sin signo, date para fechas y time para horas. Por ejemplo, si tienes una base de datos de bibliotecas, necesitas un dato de tiempo y un dato de hora para saber cuándo se tiene que entregar un libro o cuándo fue la última vez que fue rentado. Entonces, con todo lo que vimos ahorita, lo que explicamos de SQL a grosso modo, realmente suena, como es muy específico, suena como que no puede ser no muy versátil, pero es todo lo contrario. Actualmente, en el mundo en el que vivimos, que está tan digitalizado, la cantidad de datos que se mueve en línea y en servidores locales es inmensa. Solo piensen en que casi todas las computadoras tienen 1 terabyte de memoria como mínimo. La cantidad de datos que movemos día con día es muy grande. Entonces es muy importante tener personas capacitadas y que sepan manejar las relaciones de datos, cómo buscar datos, eliminar datos, etcétera, etcétera, que es precisamente lo que ofrece SQL. Aparte de que es un lenguaje que, al menos aquí en México, según las estadísticas, es bastante bien remunerado. Según el portal de internet Neubu, un programador de SQL en México gana un promedio de 22,000 pesos mensuales, lo cual la verdad no es una cantidad para nada despreciable, es una cantidad muy elevada considerando el sueldo promedio aquí. Entonces sí podemos concluir que efectivamente SQL es un lenguaje muy útil, muy versátil, intuitivo debido a la naturaleza de su sintaxis, y que en general es una excelente herramienta que cualquier profesionista que se dedique al software y al manejo de datos debería ser obligatorio que conozca.